tardes, amada familia. Dios les bendiga. En esta tarde vamos a dar comienzo a esta reunión y como lo hemos hecho siempre, como dice su palabra, que debemos congregarnos. Siempre he dicho la palabra, hoy día no nos podemos congregar físicamente, pero sí a través de este medio. Qué importante es podernos congregar, podernos juntar como familia, ¿ves? Como miembros de una iglesia, poder tomarnos este tiempo de congregarnos, no físicamente, pero sí en el espíritu, de podernos congregar, como dice su palabra, ahí en Mateo 18:20, que vamos a pasar a leer. Dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios nos manda a congregarnos y dijo que Él iba a estar presente y Él nos iba a bendecir. Cuán importante, también mire lo que dice el versículo anterior. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiese de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es podernos congregar y ponernos de acuerdo delante de Dios para poder bendecir a nuestra familia, como le dijo a Abraham, nuestro Dios, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Cuán importante es para ti como sacerdote, como ministro, como mamá de tu hogar, de tus hijos, qué importante que pueda ser de bendición para tus seres queridos. Pero Dios nos manda en este tiempo a podernos congregar, podernos unir como familia, no físicamente, pero sí en el espíritu. Y en este día miércoles, hoy día vamos a estar congregados en su nombre, nos vamos a reunir, vamos a alabar su nombre, vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo, como dice su palabra. Dice, 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en algo y pidieran al Padre en el nombre de Jesús, le sería contestado. Y en esta tarde nos vamos a poner de acuerdo, vamos a orar y vamos a bendecir a nuestra familia, vamos a bendecir a nuestros seres queridos y vamos a bendecir al prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, aquellas personas que en este tiempo están sirviendo a la comunidad. También vamos a orar por ellos, nos vamos a tomar el tiempito, poder bendecir a aquellos que sirven en este tiempo, Señor, a la comunidad, en distintas formas, pero vamos a orar y nos vamos a poner de acuerdo, amén. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde nos ponemos de acuerdo, Señor, como dice tu palabra, Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, papá, acá somos más, Señor, en esta tarde hemos venido, Señor, siendo obediente a tu palabra, nos congregamos, no físicamente, pero en el espíritu, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, en poder orar, Señor, por nuestra familia, Señor, queremos bendecir a nuestra familia, queremos bendecir a nuestros padres, Señor, queremos bendecir a nuestros hijos, papá, en el nombre de Jesús, Señor, queremos bendecir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a nuestros seres queridos, papá, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, Señor, a nuestros primos, Señor, a mi vecino, Señor, quiero bendecir a mis vecinos, a aquellos que viven alrededor mío, papá, queremos bendecir también a aquellos que te están sirviendo, papá, a la comunidad en este tiempo, en esta etapa que les toca vivir, Señor, a la policía, aquellos que te sirven, Señor, a los médicos, a los enfermeros, Señor, a todos aquellos que están prestando servicio, papá, también, Señor, aquellos que trabajan, Señor, también que tienen que salir también a la calle, Señor, también a rebuscársela, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. También los bendecimos, Señor, que haya alimento en cada hogar, que haya un plato de alimento en cada familia, en cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, cada hogar, papá, como tú nos has estado enseñando en este tiempo, Señor, que nuestro hogar sea ese templo, que sea ese lugar donde nos congreguemos, que sea ese lugar donde podamos bendecir, que podamos orar, Señor, que sea ese monte, papá, que tú nos has dado en este tiempo, Señor, de poder orar y bendecir a nuestros seres queridos, Padre. Oh, oramos, Señor, por nuestros abuelos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por nuestros padres, Señor. Oro por mi mamá, oro por mi papá, Señor. Bendigo su vida, papá. Dale fuerzas, papá, en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oro también por mis hijos. Cúbrelos con tu sangre preciosa, papá. Cubre a mi familia, papá. Levanto vallados, Señor. Levanto muralla fortificada, papá. Que ninguna plaga tocara nuestra morada, Padre. En el nombre de Jesús,
Jesús, Señor. Bendecimos cada familia en este tiempo, papá, y te entregamos, Señor, este tiempo, Señor. Vamos a continuar ministrándote en la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. También lo hacemos a través de este medio, papá, pero también nos unimos, Señor, a alabar tu nombre, bendecirte, papá, en el nombre de Jesús, Señor. También vamos a escuchar tu palabra, donde seremos ministrados, papá. Gracias también por tu palabra, Señor. Bendecimos también la vida de tu sierva, papá, que va a ministrar en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te entregamos, Señor, esta reunión en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Yo me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Seguimos desde aquí, desde nuestra casa, que es un templo, y nos congregamos todos juntos, ustedes allí desde su hogar, nosotros desde nuestro hogar aquí, que sigue festejando. Ustedes se darán cuenta allí atrás, todavía estamos en esta semana de celebración. Y bueno, y vamos a compartir la palabra que nos dice el Señor para este día, para nuestras vidas. El título que le hemos puesto es Cuida tu templo, cuida tu hogar, porque sabemos que estos tiempos nuestro hogar es un templo. Y la pregunta que uno se hace, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Qué ambiente está habiendo en nuestro hogar? ¿Qué decisiones estamos tomando como familia? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo? ¿Qué principios estamos afirmando en nuestra familia? ¿Qué nuevos hábitos? Porque en este tiempo hay nuevos hábitos.
qué firmeza le estamos dando a nuestra generación, porque cada hábito nos va a llevar a desarrollar un carácter y que puedan ver nuestras generaciones cómo nos conducimos hoy. Nuestros hijos, es una bendición tener hijos. Dios nos ha dado, nos ha favorecido con hijos, con nietos, pero también es una responsabilidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a esto, a cómo debemos conducirnos como hijos y cómo debemos conducirnos como padre. Vamos a abrir, le invito allí en su casa, que leamos en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Lo leemos en el nombre de Jesús y decimos así. Empieza: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Allí nos da la palabra mandamientos, porque Dios no nos da sugerencias, o si queremos, o si no queremos, si nos parece, no nos pregunta Dios. Dios nos da mandamientos. A los hijos Dios nos da mandamientos, mandatos. Y espera de nosotros ¿qué? Obediencia. Entonces vemos esto, los mandamientos de Dios para los hijos, primeramente. Otro punto que podemos ver es esto, de que tenemos que identificarnos todos como hijos, porque todos hemos nacido de una mamá, de un papá. Tenemos una mamá, un papá biológico o del corazón. Alguien pagó un precio para traernos a esta tierra. En el vientre de la madre estuvimos 9 meses, 8, 7, no sé el tiempo que usted estuvo, pero después necesitamos de los cuidados de esa mamá, la mamadera, el cambiar los pañales, las noches en vela, el médico, la fiebre, el enseñar a caminar, los dientes cuando vienen saliendo, todo ese trabajo que se ha ido haciendo, dedicación de los padres hacia los hijos y verlos eso tan necesitados de cuidado, y han ido creciendo porque hemos estado como padres sobre los hijos, allí abrigándolos, dándoles el alimento balanceado. Y vemos que todos hemos tenido padre, por eso todos tenemos que identificarnos como hijos, primeramente. Todos nacimos de una mamá y de un papá que nos cuidó, que nos protegió, que nos alimentó. Esos son nuestros padres terrenales, diríamos. Pero todos tenemos también padres espirituales, padres que en un momento nos sembraron la palabra, que nos guían, incluso hasta hoy nunca vamos a dejar de ser hijos espirituales de alguien. Alguien que te da la palabra, el alimento balanceado, alguien que cuida, que crezcas espiritualmente, que madures, que desarrolles esos dones, que te fortalezcas, que puedas ser ese adorador que adora en espíritu y verdad, que está el talento, que está allí adentro, están los dones, pero que necesita un carácter para manifestar esos dones con unción. Por eso siempre vas a tener mentores, siempre vas a tener esos padres espirituales que no te van a dejar, que siempre te van a alentar a que sigas, a que avances, a que busques, como en esta tarde, que escudriñes la palabra, que la palabra la dejes que trabaje en tu corazón, que dejes que trabaje en tu espíritu, porque somos hijos y tenemos mandamientos de parte de Dios. Entonces, también somos hijos espirituales de alguien que siempre te va a llevar a que crezcas, a que madures, a que seas parte, protagonista, y que tienes un propósito y que tienes que cumplirlo. También está nuestro
Padre celestial, el Padre de todos los padres, nuestro Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Y Dios quiere tener una relación con nosotros justamente como padre e hijos. Y esto lo vemos cuando con los discípulos, cuando estaba Jesús y le preguntan, Señor, enséñanos a orar, no sabemos orar. Y allí la oración empieza con Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, haciéndonos ver que lo primero que tenemos que aprender es a relacionarnos con Dios como Padre, como el dueño, el Señor de nuestras vidas, como el que nos conoce, y que debemos levantar en alto esa honra, ese respeto, en mantener esa relación viva con Dios. Y allí está la pregunta que nos hacemos, que dice que es un mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, primeramente. Es un mandamiento, pero toda honra, todo respeto, tiene que ver en cuánto valoramos a quien respetamos o a quien vamos a obedecer. Tiene que ver en cuánto estima le tenemos a ese padre biológico, a ese padre espiritual o a ese padre celestial. En cuánto le podemos obedecer amándole, respetándole, honrándole, reconociéndole. Porque no podemos obedecer como un mandato si no está el amor, si no está la relación, si no tenemos una relación sana con nuestro Padre Celestial. Por eso el llamado de Dios es esto, a honrar, a valorizar a nuestro Dios. Por eso el Padre Nuestro empieza así, reconociendo quién es Dios para nuestras vidas. Aleluya. Y dice que hay dos promesas. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Todos queremos que en esta vida nos vaya bien. Todos queremos tener frutos, bendición, éxito, le llama el mundo. Todos queremos ser victoriosos. Pero toda promesa está condicionada a un acto nuestro. Por eso, en la medida que nosotros podamos honrar, valorizar a Dios, vamos a ser bendecidos. ¿Se acuerda del principio de que lo primero regula todo lo demás? Si nosotros tenemos en honra a Dios, en respeto, en obediencia a Dios, en sujeción a Dios, nos va a ir bien en la vida. Para eso tenemos, por ejemplo, el Salmo 1, que no lo vamos a leer, pero que sea para un devocional suyo con su familia, por ejemplo. El Salmo 1, Josué 1:8, cuando habla que si nosotros le damos ese primer lugar a Dios, todo lo que emprendamos nos va a ir bien. Por eso también para los hijos de Dios, y para los hijos biológicos y los hijos espirituales, tenemos que tener este principio de honra, de respeto a nuestro Padre Celestial primeramente. Pero también dice, para que seas de larga vida sobre la tierra. Dios nos garantiza que si nosotros vivimos en esa relación con Dios, en esa sujeción, en esa honra, en esa relación diaria, íntima con Dios, vamos a tener una vida abundante, una vida plena, llena de gozo, llena de paz, también de circunstancias difíciles, pero Dios estará también allí. Larga vida, tenemos una vida eterna con Dios. Por eso esas son las promesas de Dios. Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver también la responsabilidad que tenemos los padres. Allí lo leímos. Vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es lo primero, y después dice, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas, ¿no? Por un lado, vemos que uno se puede hacer la pregunta, ¿qué cosas pueden hacer esto que dice aquí?
provocar la ira en nuestros hijos. Ahora estamos posicionados como padres, como adultos, como mayores, que Dios nos ha dado esa responsabilidad, porque solo las personas que son maduros, adultos, pueden engendrar hijos. Son responsables, se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Y esos somos los padres que hemos traído hijos a este mundo y que nos hacemos responsables de todo lo que signifique su crianza, de sostenerlo, lo que cuesta, educarlos, mantenerlos, sostenerlos, enseñarlos. Por eso, cuando dice allí, ¿qué cosas pueden provocar la ira en nuestros hijos? Usted analice. Muchas veces las injusticias, muchas veces el vivir desordenadamente, una doble vida, cuando ellos se dan cuenta que en casa se vive de una manera, pero en público se vive de otra. Cuando muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace no hay coincidencia. Cuando muchas veces se corrige al hijo, pero ese mismo error está en el papá, está en mamá. Entonces esas cosas empiezan a generar en el corazón de nuestros hijos esa ira, ese enojo. Por eso no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y después habla de cómo los tenemos que criar. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos? Disciplina. Y cuando se entiende disciplina, se entiende como enseñanza. Enseñar los principios. Todos sabemos que aún en la escuela bíblica, desde muy pequeño, dice, hay un versículo que es lema. Lo que dice su palabra, que es que instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. O sea que nosotros como padres debemos darles herramientas, enseñanzas, criarlos con enseñanza, también con un seguimiento, a ver si están aprendiendo esas enseñanzas, con observarles, estar presentes, padres presentes, que están allí mirando el crecimiento, mirando cómo ellos van madurando, cómo van tomando decisiones. Y no ser padres ausentes, padres que solamente corrigen y que nunca aconsejan. Está comprobado que los hijos que reciben mucha contención, cariños, que son escuchados, que son amados, que se les pone límites, y que también se los corrige cuando se tocan esos límites, ¿no? Cuando se cruzan esos límites. Son personas más seguras, son personas que en la vida caminan seguros. Y muchas veces hay otros que creen que porque, bueno, para no hacerlo llorar, para no hacerlo sufrir al niño, no se le ponen límites, pero esos niños son inseguros, son niños inseguros. Por eso, criarlos en disciplina, dice. Acuérdense de que nosotros también dice que debemos amonestar cuando vemos que han cruzado los límites, cuando vemos que se han equivocado, cuando vemos que han transgredido esos límites, esas normas, esas enseñanzas. Nosotros, los padres, debemos corregirles. Nosotros somos los que tenemos esa autoridad. Dice en su palabra que el varón es dirigido por Cristo. Entonces, esa autoridad que tiene el varón, que viene de Cristo, es esa autoridad que puede ejercer sobre su familia. Él es la cabeza, que es el que gobierna la familia. Entonces, cuando estamos sujetos a la autoridad de nuestro Dios, tenemos autoridad para con nuestras familias. Y nosotros somos esos que enseñamos, que corregimos, somos esos mentores para nuestra familia, los formadores de buenos hábitos. Y fíjese que esa disciplina en casa, yo aquí me he hecho una listita de algunas cosas de las cuales no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar que tenemos que trabajar en nuestra familia. Es en casa donde nosotros debemos enseñar la cultura del trabajo. En nuestra casa debemos enseñar
que hay un tiempo para trabajar y que hay otro tiempo para jugar cuando son más pequeños, hay otro tiempo para hacer las tareas, hay otro tiempo para X momentos de diversión, de mirar tele, pero el tiempo del trabajo debe ser enseñado en casa, el hábito debe ser enseñado en casa. Fíjese que en la Biblia, desde el Génesis, tenemos que Jesús o que Dios nos enseña que 6 días trabajarás y el 7º descansarás. O sea, hay 6 días para trabajar y hay un día para el descanso. No es al revés. Y muchas veces nuestros hijos tienden a que eso se vaya desvirtuando. Y nosotros debemos ser gente que le enseñemos, que es en casa, en casa. Fíjese en el patio que tiene. Fíjese si en el patio hay desorden. Bueno, ese es el tiempo para que la familia se ocupe de acomodar la leña. Y si está muy desordenada, la acomodamos acá, después hágasela pasar para este otro lado y después para este otro lado. Pero genere hábitos, conductas que hagan ver que tienen responsabilidades, que tienen que aprender a esforzarse, que todo se gana con esfuerzo, con conquista, que nada viene de arriba. Esto de cultura del trabajo tiene que ser enseñado en casa, porque después se lo va a corregir el patrón, se lo va a corregir la calle. Entonces enseñémoslo en casa. Enseñemos en casa a respetar. Enseñemos a respetar a las autoridades. Enseñemos a respetar a los mayores. Enseñemos a respetar a la mujer. Enseñemos a respetar la familia. Enseñemos a respetar a las autoridades. Enseñemos a respetar. Y eso empieza en casa. A generar buenos hábitos, decíamos. El hábito de levantarse, de acomodar, de ordenar, el tiempo de pasar tiempos con la Biblia, el tiempo de encontrar en Dios esa búsqueda, esa presencia. Enseñémosle. Yo me acuerdo cuando eran muy pequeños mis hijos, yo los veía a veces medios alterados. Yo no sabía cómo transmitirle esa presencia de Dios. Entonces los agarraba y me acuerdo que me acostaba allí con ellos muy pequeños y yo les decía, miren, fíjense cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar eso que estás sintiendo, esa bronca, ese enojo. Y empezaba a abrazarlos y empezábamos a cantar, empezábamos a decir, vamos a darle gracias a Dios, porque a ver, ¿por qué le podemos dar gracias a Dios? Y eso es alabanza, eso es reconocer a Dios, es levantar en alto a nuestro Dios. Y allí generábamos un clima. Al rato ellos habían cambio. Ya no estaban tan enojados o tan aburridos, porque ellos decían que estaban aburridos, como muchos en estos días en casa. Pero fíjese qué cambio de atmósfera había. O abrazarlos y junto a adorar a Dios, y cómo cambiaban al ratito, estaban entusiasmados. Pero eso se enseña en casa, la adoración se enseña en casa. El percibir la presencia de Dios se enseña en casa, con buenos hábitos. En casa se enseña el orden, debemos enseñar orden. No se deben acostumbrar a empezar su día tan desordenado, allí donde hacen las tareas, porque no encuentran nada y pierden el tiempo, donde tienen sus medias, donde tienen sus ropas. De allí todo tiene que estar bien ordenadito, las remeras de un lado, los pantalones de otro. Tenemos que enseñar orden, porque Dios es un Dios ordenado. Por eso nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas van a venir añadidas. Pero nos enseñan que enseñemos orden. Nuestros hijos tienen que aprender que en su hogar hay orden. Hay un orden para comer, para descansar, para limpiar lo que hemos desordenado. Desde pequeños. Yo veo que mi hija, mis nueras, de pequeños les enseñan a guardar sus juguetes. Que eso tiene un lugar, que hay que guardarlos. Entonces, nosotros enseñemos estos buenos hábitos, orden, enseñar a colaborar. Eso se enseña en casa, no se enseña en otro lado. Se enseña en casa, a colaborar. No puede ser que la mamá tenga que limpiar, volver del trabajo y no somos solidarios. Eso se enseña en casa. En casa se les hace ver que la mamá viene cansada y que también ahora ellos pueden colaborar, pueden ayudar. Siempre les digo y lo repito eso, cuando enseñábamos
que 5 minutos de cada uno hacía media hora de la familia, y 5 minutos que pudiéramos todos ordenar, limpiar, dejar ahí en casa la mesa, las cosas en su lugar. Eso hacía de que pudiéramos entender de que nuestro hogar, nuestra casa, era responsabilidad de todos, de colaborar, de servir. Mucha gente cree que el servicio es solo en la iglesia. Mucha gente cree que servir a Dios es solo en el altar, solo es cantando, adorando, tocando un instrumento. El servicio a Dios empieza en casa. El servicio a Dios empieza cuando yo aprendo a servir a mi mamá, servir a mi papá, servir a mi hijo. Dice la Biblia que un vaso de agua que demos a cualquiera de los suyos, a Dios se lo damos. Cuando salgo a la calle, cuando estoy con mi vecino, eso es servir a Dios. Aprendamos a servir a Dios allí donde nadie nos ve, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Otro punto que he puesto: enseñemos en casa a obedecer. ¿Sabe qué? Tenemos que enseñar lo que es esa obediencia a esa voluntad buena, agradable y perfecta. A no cuestionar a Dios. Porque el Evangelio es eso, justamente, cuando Dios nos da esos mandamientos y nosotros por ese amor, ese respeto, esa honra que tenemos a nuestro Dios, obedecemos sin buscarle nuestra conveniencia. Porque si no enseñamos en casa a que todo es relativo, ¿vio? Que puede ser de esta manera, pero puede ser de esta manera. Y siempre tratamos de buscar esa voluntad permisiva. Y Dios nos va a bendecir cuando nosotros obedecemos y obedecemos de todo corazón. A Dios lo vamos a hallar cuando le busquemos y le busquemos de todo corazón. Y eso es lo que debemos enseñar en nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos? Muchos se aburren, no saben qué hacer. Allí tenemos tarea. ¿Bien? Agréguele a esta lista otras cosas más que debemos enseñar en casa en estos tiempos. Nosotros, los padres, los mayores, los adultos, a quienes se nos han confiado hijos, somos atalayas. Fíjese en Ezequiel capítulo 3, también creo que en capítulo 13 por allí habla de la atalaya de Dios. Los atalayas eran las personas que estaban vigilantes, arriba, en un lugar alto, y de allí miraban el enemigo. Si veían algo que era sospechoso o algo que ponía en peligro a todo el campamento, en este caso a su hogar, ellos enseguida tocaban unas trompetas, alertando que venía el enemigo, que había una situación. Dios nos ha puesto a los padres por esos atalayas. Debemos advertirles a nuestra generación que no son tiempos fáciles los que vendrán, que habrá tiempo donde vamos a necesitar un mayor esfuerzo, donde vamos a necesitar reeducarnos en cuanto a lo económico, en cuanto a servir. Quizás tengamos que trabajar en casa, quizás tengamos que buscar una nueva salida laboral. Tendremos que aprender allí y tocar esa bocina, ya empezar a advertir a nuestra familia, enseñarles. Ahora, que no encuentre en nuestra familia ese atalaya desesperado que está viendo enemigos por todos lados, que solamente está haciendo sonar esa bocina y causando tanto disturbio, tantos temores en casa. Que toquemos una bocina segura, no algo incierto, no algo que está basado en nuestras emociones, sino producto de gente madura que hemos aprendido a tener una intimidad con Dios. Por eso también nos dice, estamos aprendiendo en estos tiempos que somos los referentes de las próximas generaciones. Esto que estamos viviendo ahora del coronavirus es algo nuevo para nosotros, es algo que no se había vivido en otras generaciones. Entonces hoy nuestros hijos están viendo cómo nosotros actuamos en tiempos de crisis, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde todo es cambiado, los hábitos. Ellos están viendo cómo salimos adelante de esta pandemia. Por eso también ellos van a mirar más adelante, cuando ya sean grandes, cuando tengan situaciones, y nunca uno quiere que ellos vivan cosas difíciles,
pero si les tocara vivir, ellos ya tienen un referente. ¿Qué hizo mi mamá en esos tiempos? ¿Cómo pasamos ese momento donde había poco en casa y había que multiplicarlo? Cómo se levantaba cada mañana a orar y cómo había cambio de atmósfera en casa. Se van a acordar ellos. Por eso los primeros que tenemos que empezar a ver o analizar somos nosotros, los referentes, los adultos, los mayores, los padres. Busquemos en 1 de Timoteo 3:4 y allí su palabra nos enseña. Está hablando de los requisitos de alguien que está sirviendo a Dios. Y es necesario, dice esto, que está sirviendo a Dios está hablando de un obispo, de una persona que es un referente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso en estos tiempos el primer púlpito que tenemos es en nuestra casa. Donde tenemos que enseñar es en nuestra casa. Se convirtió en nuestro templo. Allí no tengamos miedo de enseñar los principios, de ponernos, quizás en otro momento no teníamos tiempo, pero ahora podemos dedicar tiempo para nuestra familia. Quiero dar el ejemplo de un padre que con su decisión sabia pudo conducir y guiar a su familia hacia una bendición. Y vamos a hablar de Caleb. Cómo desde muy joven, si usted se acuerda en Números 13, no vamos a buscar todo eso, pero él formó parte de los 12 espías. ¿Se acuerda? Que junto con Josué ellos trajeron, de acuerdo a cómo estaba en su espíritu, trajeron un informe de fe. Y cómo Dios premió esa fe, porque Caleb había honrado a Dios y Dios le da una promesa que se cumple a los 85 años. Yo quiero que se ubique usted ahora, ya en la tierra prometida. A los 85 años está Caleb viviendo esto que vamos a leer ahora, que está en el libro de Josué 15, en el versículo 14. Y fíjese que Josué ya tenía 85 años y pidió a Josué Hebrón. Y Caleb vemos que tiene que enfrentar gigantes, 3 gigantes, a la edad de 85 años. Él pidió esa tierra, dame esa tierra, dame este monte. Y dice así la palabra, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak. Anak eran una raza de gigantes, y los nombra, Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anak. El 15 dice, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija, Axa, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cesar, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y uno lee en eso. Vemos decisiones de gente de fe, como Caleb, que él enfrentó los gigantes, que los venció, y eso aseguró para él y para su familia a Hebrón. Le aseguró no solo lo espiritual, porque tenía el favor de Dios, se condujo honradamente, también le aseguró lo material para su familia. Les aseguró estabilidad, conquista, pero también empezó a pensar en su generación, empezó a pensar en sus nietos, en qué hogar iban a nacer sus nietos, cómo iba a ser el hogar donde se iban a criar su generación. Por eso vemos esto, que dice que él venció 3 gigantes, no era que era de cobarde, sino que puso a prueba algo. Dice que él dice, el próximo gigante que queda, que es Debir,
ya no lo voy a enfrentar yo. Ese lo va a enfrentar mi generación. Ese lo va a enfrentar el que va a ser el esposo de mi hija y el padre de mis nietos. ¿Y qué enseñanza nos da esto? Porque decíamos que somos atalaya, que somos personas que estamos vigilando qué cosas, por dónde se puede penetrar el enemigo. Y hoy, queridos padres, también tenemos que velar por la generación por donde van a venir nuestros nietos. Porque fíjese que para poder vencer un enemigo tan grande tenía que ser un hombre de fe. Tendría que ser un hombre que tuviese el respaldo de Dios, porque si no era imposible salir vivo de eso. Sabe que los talentos no lo son todo. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos tener la bendición de Dios. Y Dios pudo acudir a ese acto de fe de Caleb, que pensó en su generación. Por eso, cuando dice que Otoniel, que era el hijo de su hermano, era un hombre de fe, era un hombre que estaba dentro de los propósitos de Dios que se uniera con su hija, porque dice que lo venció y vino y la buscó a su hija, y ambos después la acompaña el padre, y allí le piden las aguas, lugares fértiles, y su padre le da la bendición, le da los pozos de agua, no uno, sino de ambos lados, dice. Abrió bendición material, bendición espiritual, pero también se aseguró que en su generación también estuviese la presencia de Dios para sus nietos. ¿Qué enseñanza tan grande nos da esto? Que nosotros también debemos tomar en nuestra vida decisiones. Muchas veces vemos que nuestra hija puede estar teniendo un amiguito, que ese amiguito no trabaja, no estudia, no hace nada, pero nosotros hemos criado con amor a nuestra hija. Y vemos que muchos de ellos no logran cosas, o es más, podemos ver con vicios, con otros dioses, hasta con violencia, hasta con, muchas veces hemos trabajado con niñas que han venido con moretones en el noviazgo. ¿Dónde están los padres que tienen que ejercer ese sacerdocio, esa autoridad, de ser esos que vigilamos? Por eso también nosotros debemos ver dónde van a nacer nuestros nietos. Y es el tiempo ahora, cuando estamos con nuestros hijos en casa, que podemos aconsejar, hacerles ver cómo es la vida, los peligros de la vida, y que ellos vayan venciendo al lado nuestro esos gigantes. Porque no podemos decir que nos vamos a matar a todos y que no van a tener problema nunca, pero enseñémosle cómo enfrentar los gigantes. Amén, familia, donde esté congregada y donde reciba esta palabra. No dejemos porque se enamoró la nena, porque ya no sé qué va a hacer, se me va a ir de la casa, no sé. Tenemos autoridad en el mundo espiritual a través de nuestra oración. Acuérdese que postrarnos, arrodillarnos, ejerce una doble presión en el mundo espiritual. La oración, con ayuno, con ruego, con súplica. ¿Qué cree usted que hará Dios cuando nos ve allí intercediendo por nuestra generación? Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que vayamos con fe cada mañana que nos arrodillamos a orar. Y terminamos esto último. Un hogar que también tomó decisiones correctas y fue grandemente bendecido, él y su generación. Estoy hablando de Obed-Edom. Segunda de Samuel 6, del 10 al 12. Ahí vamos a ver algo muy impactante. Creo que usted también lo sabe, son historias muy conocidas. ¿Se acuerda cuando David quería llevar el arca, símbolo de la presencia de Dios, y allí tropezó, lo pusieron en un carro nuevo? Bueno, esa es otra enseñanza que la vamos a tener otro día, pero Usa, cuando va a querer tocar y toca el arca,
cae muerto. Y allí entra el temor a David y dice, no puedo llevar esta arca a Jerusalén, no la puedo. Iba a producir una matanza. Y allí vemos esto que hace David. Decíamos 6:10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, que significa una persona servicial, una persona que es útil para todo. Eso significa ese nombre. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y entonces dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa de la presencia de Dios, del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero ¿cuál es el pensamiento que queremos sacar allí? Que si queremos que nuestra casa sea bendecida, debemos mirar lo que nos enseña la palabra, que en nuestro hogar haya presencia de Dios, que nuestro hogar sea el lugar, ese templo que tiene presencia de Dios, que tiene santidad, que allí hay enseñanzas, que ahí es valorizado nuestro Dios, que es lo primero en nuestra familia, que nuestros hijos caminan en sujeción a nuestro Dios, porque es un mandamiento lo que yo como padre doy a mis hijos. Yo no les doy opciones. No les doy opciones si quieren irse al infierno o quieren irse al cielo. Yo como padre ejerzo esa autoridad en el mundo espiritual, también en el lugar físico, llevándolos a tener ese devocional, llevándolos cada domingo alrededor de la mesa, quizás tomando el té, pero en casa todos honramos a Dios, todos escuchamos a las 10 de la mañana esa palabra, todos escuchamos ahora cuando salga este video, también nuestros hijos lo deben escuchar. También nuestros hijos deben estar conectados cuando tienen la reunión de adolescentes, cuando tienen la reunión de jóvenes, en vía online también. Nosotros padres supervisamos la vida espiritual de nuestros hijos, porque la casa donde hay presencia de Dios es grandemente bendecida. 3 meses tuvo allí esa arca y quedó ese perfume, quedó ese cambio. Nosotros nos ha mandado Dios a nuestros hogares. Mi hogar será como Obed Edom. Mi hogar será donde haya esa presencia y que cuando pasen esos 3 meses, en este caso, no sé nosotros cuánto vamos a estar, que pueda quedar esa enseñanza en nuestros hijos. Que fue hermoso ese tiempo porque había alegría, porque todos juntos celebrábamos la Santa Cena, en casa ofrendábamos. Y antes de ofrendar nos poníamos de acuerdo, después que terminaba la prédica, nosotros gestábamos un ambiente espiritual en casa. Y allí orábamos por nuestras necesidades, allí estuvimos marcando nuestras generaciones. Así que les desafío, mis hermanos, a mantener este fuego, este amor a nuestro Dios, pero en casa, de nosotros, de nuestras decisiones depende. De cómo nosotros podemos hoy manejarnos de acuerdo a lo que nos dice su palabra y llevarlo a la práctica en nuestros hogares. Muchas de estas cosas las conocemos, las hemos predicado, las hemos escuchado, pero hoy tenemos que vivirlas, no las podemos dejar de pasar. No pierda el tiempo en cualquier cosa, siempre para su generación, pero siempre en principios. Siempre principio. Siempre enseñemos que lo primero en nuestra vida es nuestro Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos esta palabra, Señor, y la hacemos nuestra. Te damos gracias, Señor, porque son tiempos donde somos sostenidos por tu palabra. Señor, tú estás obrando en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor,
al poner en práctica, no solo ser oidores, aún olvidadizo, sino hacedores de tu palabra. Padre, queremos ver frutos de lo que hemos creído. Señor, que nuestras generaciones sean generaciones benditas, de gente íntegra, de gente que camina en obediencia a tu palabra. Pero empieza, Señor, por nosotros, que somos esos guías, esos referentes, esos atalayas. Señor, enséñanos cómo conectarnos con nuestras generaciones. Enséñanos, Señor, a disfrutar tu presencia, a deleitarnos también en familia, también en nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias por la meditación de tu sierva, la pastora, le damos gracias por tomarnos este tiempo, pero también una parte importante, también como familia, también puede hacerlo, vamos a santificar nuestros pactos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nos vamos a presentar delante de Dios, también en esto, en obediencia a nuestro Dios y con alegría, siendo agradecidos por lo que Dios nos ha dado en esta semana. También queremos apartar este tiempo, esta ofrenda y apartarla para Dios. Le damos gracias por su cuidado y su amor y porque nunca falta provisión en la casa del justo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Venimos, Señor, delante de tu presencia, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, a cada familia, Señor, bendecida. Bendecimos a cada familia representada, Señor, en este momento. Enviamos bendición a cada hogar, Señor, a través, Señor, de estos medios. Bendecimos, Señor, cada hogar, Señor, cada familia, en el nombre de Jesús, Señor. Haya provisión en cada hogar, Señor. Bendigo, Señor, a aquellos, Señor, que le está faltando, Señor, el alimento, el vestido, Señor, que podamos ayudar a aquellos que necesitan, Señor. Oramos, Señor, haznos, Señor, estar a tiempo, Señor, con aquellos que necesitan, papá. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, y presentamos, Señor, este dinero, Señor, lo traemos con agrado, con alegría, Señor, delante de ti, Señor. Recíbelo, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea realmente de olor grato delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada familia. También en este momento queremos aprovechar para hacerles recordar que este día sábado, a partir de las 10 de la noche, vamos a estar de vigilia con todas las iglesias de nuestra institución. Vamos a estar todas las iglesias reunidas alabando a nuestro Dios. Van a haber palabras, va a haber ministración, va a haber testimonios, va a ser una noche donde vamos a estar también todos juntos, Señor, alabando a nuestro Dios. Y también, como decía, esperando la gloria venidera, como se le ha nombrado a este tiempo. Y le damos gracias a Dios por nuestro siervo, bendecimos a nuestra pastora Marta, a nuestro pastor Romo, en el nombre de Jesús, Señor. Levantamos sus brazos en alto, papá, en este tiempo, Señor, y oramos también por su familia, por sus generaciones, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por la obra, Señor, que tú estás haciendo con ellos, Señor, y con todos aquellos que le están sirviendo, papá, también en la obra en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada familia.